Se ha dicho bastante sobre esta época. Para algunos, esta fue una era en la que la ciencia y la tecnología aparentemente no avanzó, ya sea producto de los diferentes brotes de peste, la religión o simplemente por falta de estímulos. Sin embargo, aunque generalmente se califica la Edad Media como un periodo oscuro, lo cierto es que sí hubo lugar para el desarrollo intelectual y productivo, por lo que no es de extrañar que una serie de inventos y artículos novedosos hayan visto la luz por estas épocas. En este video conoceremos algunos de los inventos medievales que llegaron para quedarse y además nos han facilitado la vida desde aquellos tiempos. Prepárense y pónganse cómodos porque en esta ocasión les presento 4 inventos medievales que cambiaron al mundo. Teniendo en cuenta que gran parte del desarrollo intelectual en esta época tenía lugar en los monasterios y establecimientos que no gozaban de mucha iluminación, como es el caso del Scriptorium, donde trabajaban los escribas, la vista, como pueden imaginar, se vería afectada rápidamente. Solo imaginen a un intelectual de esa época intentando leer a la luz de la vela un libro. Pues bien, mucho antes de que existieran una serie de tratamientos para hacer frente a los problemas visuales, se pensaba que estos eran irreversibles, y en esta época los monjes dedicados a la escritura y lectura, como grandes conservadores del saber intelectual, encontraron en este invento su mejor aliado, y que dicho sea de paso, también cambió al mundo. Las gafas tuvieron sus antecedentes en las investigaciones del científico árabe conocido en Europa como Alhazen, esto en el siglo XI. Él se dedicó a estudiar la córnea humana y los efectos de los rayos de luz en espejos y lentes, asentando así las bases teóricas para este invento. Estos estudios, al traducirse al latín en el siglo XIII, contribuyeron al interés por la óptica y dieron paso a la aparición de las llamadas piedras de lectura, que eran lentes planoconvexas que se usaban a modo de lupa y que se convirtieron en precedentes de las gafas. Uno de los registros situaría la aparición de las gafas hacia el año 1286, que fue el tiempo al que hizo referencia un dominico en un sermón en Florencia. Según él, en dicha época se había topado con este invento. Otro registro tiene como protagonista a un monje de Pisa conocido como Alessandro de la Espina, quien habría fabricado las gafas que otro habría ideado antes. Como sea, estas primeras gafas consistían en 2 lentes montados en círculos de madera o asta, unidas mediante un remache y se colocaban sobre la nariz. Sus lentes eran de tipo biconvexo y solucionaban defectos de la visión cercana. Estos lentes habrían sido, según las referencias, de materiales como el cuarzo transparente o cristal de alguna piedra preciosa. Su uso se expandió rápidamente entre las personas mayores, como por ejemplo el poeta Petrarca, quien hacia 1350, tras cumplir 60 años, se vio obligado a usarlo. Llegarían después en el siglo XV otros avances como las lentes cóncavas que corrigen la miopía, usado para tareas puntuales. Además se prestó atención al problema de cómo sostener las gafas sin tener que cogerlas con las manos, así que por ejemplo se pusieron gorros con alambres de los que se colgaban las gafas, o una banda de cuero que sujetaba las lentes en torno a la cabeza. Y bueno, poco a poco se hicieron más cómodos, prácticos y asequibles, tomando la forma de las que hoy usamos. La Edad Media nos daría también a uno de los inventos más solicitados y útiles de todos. Hablo del reloj mecánico, un artefacto que tuvo sus primeras versiones durante el siglo XIV y XV. En esta época se fabricarían una cantidad importante de relojes que, según las fuentes, tendrían niveles de perfección sorprendentes. Aunque la idea de un instrumento que mida un determinado tiempo ya existía varios siglos atrás, el invento del reloj mecánico marcó un antes y un después en lo que respecta a mecanismos de este tipo. Se cuenta que en 1344 en Padua ya se había instalado un reloj público. Pronto le seguirían Génova, Bolonia y Ferrara respectivamente. Mientras que en 1359 la Catedral de Chartres ya contaba con 2 relojes como signo de prestigio y magnificencia. Los registros dan cuenta de cómo estos artefactos se expandieron por las Islas Británicas en 1392, en donde se instaló un reloj en la Catedral de Wells. Esta tendencia también alcanzó al Báltico alemán, y en Suecia también se instaló un reloj en 1424. Y bueno, la pasión por los relojes seguiría su curso por otros lugares. Podríamos tomar como predecesor de estos relojes a las clepsidras de Oriente, que utilizaban el flujo del agua para medir el tiempo. Sin embargo, los relojes europeos no buscaban expresar el tiempo de los astros o el del emperador, sino medir el tiempo del hombre común. La motivación para la creación de este invento estuvo directamente relacionado con la necesidad de los monjes, los habitantes y burgueses de atender horarios que no podían regularse con la puesta y la salida del sol.
Estos necesitaban ahora medir tiempos intermedios, pero de manera precisa. Este ritmo de vida en las grandes ciudades, a diferencia de la vida en el campo, debía medirse con ayuda de un tiempo artificial y un mecanismo que no necesariamente buscara emular el ritmo de los astros. Es así que surgió el reloj mecánico, que sería la expresión de una sociedad que iba cada vez más rápido y al ritmo de su propia filosofía de vida y economía, que requería de precisión y eficacia. Y aunque los monasterios habrían sido la cuna de estos relojes, estos pronto llegarían a las grandes ciudades. Los primeros relojes habrían sido pesados y de gran volumen, y poco a poco se volvieron más pequeños y prácticos, pasando de las torres a las habitaciones, y mucho tiempo después de los bolsillos a las muñecas. En fin, un largo recorrido que empezó en la Edad Media. Pero no todas las innovaciones tuvieron lugar en Europa. En este caso, un invento que cambió al mundo tuvo su origen en China allá por el siglo VI, aunque su uso no fue oficial hasta principios del siglo VIII. Este invento, que nació bajo la premisa de ser un medio de cambio que facilitara el comercio, hoy en día es usado ampliamente y no nos imaginamos el mundo comercial sin estos, ya que al ser más prácticos y sencillos de transportar, resultan indispensables. Según las fuentes, en el siglo VIII, Marco Polo hizo un largo viaje a China. Fue en este viaje en el que hizo algunas anotaciones que se convirtieron en las primeras referencias al papel moneda, una forma de pago que en aquel entonces no se había visto antes, y que para los contemporáneos de la época parecía fantasiosa. Estas anotaciones solo se pudieron verificar muchos años después, a través de los billetes emitidos durante el siglo XIV por la dinastía Ming. Los chinos habrían llamado a estos billetes dinero volante, esto debido a su peso y la facilidad con la que circulaban. Se cuenta que hacia el siglo X, estos ya tenían un sistema de circulación bien estructurado. Sin embargo, con esta ingeniosa manera de intercambiar, inevitablemente también llegarían los falsificadores. Los registros señalan la gran lucha que tuvieron las autoridades chinas contra estos, de modo que se aplicaron penas muy severas, a tal punto que la pena de muerte podría caer sobre el implicado. Los primeros billetes en Europa aparecerían en Suecia en 1661 de la mano del cambista Johann Pan Struch, quien los entregaba como recibo para quienes depositaran su oro u otro metal precioso en el Banco de Estocolmo, que a propósito había sido fundado por él. Y bueno, el resto es historia. Uno de los inventos más importantes de la Edad Media es la imprenta, la cual sin duda representó un enorme aporte para el mundo que dio como resultado una verdadera revolución cultural. Como sabemos, durante mucho tiempo en Europa la mejor manera de reproducir un libro era hacerlo a mano a través de los escribas, un trabajo que se realizaba en los monasterios en un primer momento. Sin embargo, en el siglo XIII aproximadamente, la producción de estos manuscritos se trasladarían a los centros universitarios, donde surgirían talleres que llegaron a concentrar cientos de copistas. Había nacido ya una gran industria. Además, se generalizó el uso del papel elaborado con lino y cáñamo, mucho más económico que el pergamino. Esto despejó el camino para que en el siglo XIV se difundiera en Europa la técnica de grabado en madera, o también conocido como xilografía. Este permitió imprimir un gran número de imágenes sobre tela o papel a partir de una plancha. Sin embargo, tenían un problema, y este era que además de requerir mucho tiempo para tallar la madera, estos se deterioraban rápidamente. Es así que para satisfacer la necesidad de imprimir mecánicamente textos sin la necesidad de grabar cada página, se crearon los tipos móviles, que eran piezas metálicas con las letras talladas, que podían combinarse para formar palabras y líneas de una página de texto. La diferencia fue enorme y las ventajas insuperables. El proceso se hizo más rápido y a una escala sin precedentes. Hoy en día se le atribuye este invento a Johannes Gutenberg. Este habría hecho los primeros diseños de impresión en Estrasburgo con el apoyo de sus socios. Se cuenta que en un principio Gutenberg hacía lo posible para mantener sus trabajos en secreto. Sin embargo, un tiempo después y tras conflictos de intereses, Gutenberg se asoció con otra persona, un hombre rico de negocios de Nuremberg llamado Johann Fust. Bueno, luego de un tiempo terminarían enemistados en los tribunales, pero el invento ya habría llegado para quedarse. La noche del 27 al 28 de octubre de 1462 en Maguncia ocurrió un asalto por parte de las tropas del príncipe Adolfo II de Nassau, nombrado poco antes arzobispo de la ciudad. Durante el tiempo que duró el conflicto de Maguncia se registró como saldo muchos muertos y saqueos, y además muchos artesanos y comerciantes abandonaron la ciudad, entre ellos distintos impresores que se habían dedicado a este oficio en los últimos años. Esta emigración forzosa dio como resultado la difusión del arte de la imprenta
Asia, a lo largo del río Rin y luego a toda Europa, hecho que favoreció enormemente a la industria editorial de libros, lo que permitió la comunicación de ideas, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de nuevos métodos y a menor costo de la producción de libros. La primera obra de la imprenta de Gutenberg en Maguncia fue la Biblia de 42 líneas, llamada así por el número de renglones a 2 columnas que componían las 1286 páginas. Bien amigos, esto ha sido todo por este capítulo. Ahora ya saben un poco más del origen de algunos artefactos u objetos que hoy usamos con frecuencia. Cuéntame cuál de estos datos te pareció más interesante. Y si quieres una segunda parte, puedes decírmelo también. Usa en la caja de comentarios. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.